La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y posteriormente aplicar el remedio equivocado. Con esta máxima marxista comenzamos hoy nuestro programa. Y digo marxista no porque sea de Carlos Marx, sino de Groucho Marx. Parece que la política en Canarias, sobre todo, está siendo más bien el club de la comedia, más que otra cosa. Hoy contamos nuevamente, y cosa que agradecemos muchísimo, con Javier Abreu. Javier Abreu. ¿Qué tal? Muy buena. Bienvenido al Empaquetado. Bien hallado. Y muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, hablando de política con mayúscula. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Siempre serás bienvenido aquí. Javier, la primera pregunta que te voy a hacer no puede ser otra. ¿Tú sigues perteneciendo al Partido Socialista Canario, Partido Socialista Obrero Español? Sí, claro. Bien, es que la semana pasada, de una manera pues un tanto extraña, vamos a llamarlo así, pues tú fuiste, por lo menos anunciado, como que habías dejado de pertenecer al Partido Socialista Canario. Y los medios de comunicación habíamos recibido una serie de notificaciones o notas de prensa de la Secretaría del Partido Socialista Canario, en el cual se comunicaba o se informaba de que Javier Abreu dejaba, junto con Geray, dejaban de pertenecer al Partido Socialista. ¿A ti no te han comunicado personalmente todavía, fecha de hoy, 30 de...? Sí, lo que pasa es que nos han comunicado la expulsión, la propuesta de expulsión, pero tenemos 10 días para recurrir ante la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista, lo cual quiere decir que tenemos derecho a todavía un segundo recurso, y hasta que no se resuelva no es definitivo. No entiendo por qué esa comunicación. Bueno, hay algunos que juegan al despiste. Veremos lo que dice finalmente esa resolución y luego tomaremos la decisión si acudimos o no a los tribunales. En todo caso, estaríamos expulsados del Partido Socialista por querer hacer una moción de censura a Coalición Canaria en La Laguna. Eso es lo que pone la propia resolución. Sí. Yo no tengo ningún disgusto más allá del cariño y el afecto que tengo al Partido Socialista, a los valores que representa el PSOE, pero no estamos imputados, no estamos condenados, no hemos sido juzgados, no hemos matado a nadie, ni cosas feas o extrañas, no hemos metido la mano en la lata del gofio. Si hay motivo para expulsar a alguien por querer hacer una moción de censura, que lo expliquen otros, ¿no? Yo tengo claro, y Geray también, que hemos cumplido con nuestra obligación, con nuestro deber, con nuestro compromiso con la ciudadanía, especialmente con la ciudadanía de La Laguna, y evidentemente y claramente estamos en contra de Coalición Canaria. Entre otros motivos estamos afiliados al Partido Socialista, no a Coalición, ¿no? Pero bueno, allá cada uno que explique sus decisiones. La noticia que nosotros tenemos, la comunicación que tenemos nosotros, es que a ti, o sea, tanto a Javier Abreu como a Geray, les había demostrado faltas dentro del Partido Socialista. Lo que no se ha indicado claramente, a través de la comunicación de la Secretaría del Partido Socialista Canario, es qué tipo de faltas, o qué tipo de faltas graves, según ellos argumentan, son las que han llevado al grupo político a expulsarte del... Desconoce el instructor la legislación canaria, porque es un instructor de Madrid, por tanto, desconoce que se hizo una modificación en la Ley Canaria de Administraciones Públicas y sin permiso directo o indirecto de la cúpula regional del Partido Socialista no se podría presentar una moción de censura en ningún ayuntamiento ni cabildo de Canarias. Por tanto, por muchas decisiones, por muchas ganas que tuviéramos Geray y yo y muchos otros de presentarla, sin esa autorización directa o indirecta no se podría llevar a cabo, porque entonces supondría la expulsión inmediata y significaría que el voto de cada uno de nosotros, en este caso de nosotros dos, vale la mitad en una posible moción de censura. Dicho de otra manera, si yo firmo una moción de censura, en vez de contar por una persona, valgo media. ¿Esto por qué se hizo así? Pues para saltarse la resolución del Tribunal Constitucional de 1986, donde decía que las actas son de los concejales. Entonces, como nadie ha recurrido a esa norma, ante el Tribunal Constitucional sigue vigente. El día que alguien lo recurra, desde luego quedará anulada por completo. ¿A quién beneficia la norma, la ley que hicieron en su momento en Canarias? Evidentemente, exclusivamente a Coalición Canaria. En estos años de democracia, la única moción que se le ha podido ganar en los últimos tiempos es la de ICO de los Vinos. Del resto, y además con una división interna del PSOE, porque 2 concejales no firmaron esa moción de censura, a pesar de que mi partido la promovía, y tampoco fueron al Pleno a votarla, ¿no? Insisto que las decisiones las tienen que explicar otros.
porque mientras el portavoz de Coalición Canaria en La Laguna está imputado por el caso de las grúas, probablemente el presidente del gobierno termine en la misma situación y el actual alcalde también, pues otros deciden expulsarnos del Partido Socialista por querer desalojar a Coalición Canaria. Yo no sé cómo decirlo, si en chino o en japonés, pero utilizando el dialecto canario es claro y alto y evidente. Sí hemos querido, sí queremos y sí queremos seguir desalojando a Coalición Canaria del Ayuntamiento de La Laguna y allí donde sea posible. Mejor no lo podemos decir. Es que la postura de Javier Abreu siempre ha sido clara. Nosotros hemos seguido tu trayectoria política en el Ayuntamiento de La Laguna, sabemos que eres un político de izquierda que ha defendido siempre el interés general en el municipio de La Laguna y por tanto no podemos entender, porque es que no cabe digamos, en un tipo de comprensión social y política en un municipio como La Laguna, que se te expulse del partido pues por no someterte a los intereses de Coalición Canaria, porque no estamos hablando de los intereses del Partido Socialista, sino de determinadas personas quizás dentro del Partido Socialista. Alguien debería explicar por qué la expulsión. Es una expulsión política, por no obedecer, que me digan que en qué no he obedecido al Partido Socialista. Yo he cumplido todo lo que me ha mandado el Partido Socialista, incluso cuando no me ha gustado mucho. Lo que pasa es que hay límites, ¿no? Uno tiene un límite y cuando uno no cree, pues oye, pues se debe de ir y no pasa nada, ¿no? Pero en este caso, quien incumplió fue Coalición Canaria. Yo sí creo en los pactos son posibles, los pactos son necesarios en muchas ocasiones, las matemáticas nos dan, los ciudadanos nos obligan por los resultados electorales a llegar a acuerdos y se llegan a acuerdos. Otra cosa es que un partido de izquierdas, con una implantación territorial tan importante como el Partido Socialista, tenga que someterse a Coalición Canaria. Y yo puedo llegar a un acuerdo con Coalición Canaria, con Izquierda Unida, con Podemos. En fin, me gustaría más hacerlo con Podemos, con Izquierda Unida, pero cuando las matemáticas son las que son, oye, pues si hay que hacerlo no pasa nada. Con nuestro programa, con nuestros principios, con nuestros valores y bajo ninguna circunstancia sometidos a Coalición Canaria. Esto es inaceptable. Coalición Canaria llegó un momento en el que ha querido que nosotros estemos sometidos, no en La Laguna, sino en Tenerife. Y también lo intentaron en Canarias hasta que nos echaron del propio gobierno. En La Laguna, particularmente, no gobierna el alcalde, gobierna su hermano. En Coalición Canaria en Tenerife no gobierna Carlos Alonso, gobierna el hermano de Víctor Díaz, el hermano del alcalde de La Laguna. Ese es el que verdaderamente tiene el poder. El que le hizo ganar el Congreso a Fernando Clavijo no es Fernando Clavijo contra Paulino, el que le hizo ganar era Víctor Díaz, que la gente debería de acordarse y saber quién es. Particularmente en el PSOE ha habido una afiliación masiva en La Laguna, de 150 afiliaciones aproximadamente, una parte importante de ellas de LUC, cuya gerente además casualmente, por casualidad de la vida, es la cuñada del alcalde, la esposa de Víctor Díaz, y eso hace casi inviable que el PSOE pueda tener su autonomía, su independencia. Pero si pusiéramos las cosas en sus justos términos, mire, solo con lo que se ha hablado estos días de las grúas hay motivos suficientes para una moción de censura, hay motivos para una reprobación. ¿Por qué? Porque quien era alcalde en aquel momento era Fernando Clavijo. Quien era el concejal de Hacienda, hoy es portavoz de Coalición Canaria en La Laguna y está imputado, llamado como imputado a los juzgados. El presidente está en una situación difícil ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el caso de las grúas. Y el que era concejal de policía en aquel momento, el responsable de las grúas, es el actual, es el actual alcalde, José Alberto Díaz. Pérez Odiño está llamado porque era el concejal de Hacienda, no el concejal de policía. Que el concejal de policía tendrán que ser llamado tarde o temprano porque era el que tramitó el expediente. Aunque no firmó en aquellos días ni la subvención, el crédito, el préstamo de 120.000 euros, ni firmó algún decreto, sí el que inició, el que propició, el que tramitó el expediente como concejal responsable de Seguridad Ciudadana. Esto dicho por mí, a lo mejor alguien puede que no lo entienda, pero yo creo explicarle a todo el mundo que hay informes de la Guardia Civil. La Guardia Civil en un momento determinado, para no liarnos mucho, hacer un poco más ameno, llega a la conclusión de que se estaban vendiendo piezas de los coches que retiraba la grúa y entonces hace una investigación. Lo cuento breve, más largo, pero en fin, y ve un número de teléfono y llama a ese número de teléfono. Quien contesta es el servicio de grúas de La Cuesta, del municipio de La Laguna. Concertan una cita y ¿quién aparece? Uno de los propietarios. Claro, la Guardia Civil de la empresa, ¿no? La Guardia Civil se quedó escandalizada y está en el informe que inicialmente la jueza no quiso investigar,
que se tuvo que recurrir a la audiencia provincial y que la audiencia provincial ha ordenado que se investigue absolutamente todo, por fin, porque esto de echar arena y tapar las cosas no procede. Después hay otras vertientes, porque de las 7 personas llamadas, los propietarios de los nuevos, llamados a declarar ante la jueza, dice que 5 de ellos conocen a Fernando Clavijo del gimnasio y 2 de ellos de otra actividad. Claro, si esos 5 los conocen del gimnasio, podríamos llegar a la conclusión de que el dueño del gimnasio, que fue concejal del PP y pactó con Coalición Canaria como caballo de Troya, cuando deja de ser concejal por la lista del PP, que no lo renuevan, lo nombra Clavijo en un cargo que le dedica para él exclusivamente y lo crea para él, que es la relación de la empresa de alumbrado público, VVO, en aquel momento, hoy EFICO, para ser enlace con el ayuntamiento. Termina su actividad y, o aquí casualidad, cuando Clavijo llega a la presidencia del gobierno, a José Francisco, el concejal, y inicialmente el propietario de ese gimnasio, le nombra director general de deportes del gobierno de Canarias. Claro, cuando digo lo de la empresa, lo digo porque en la Orotava ha pasado lo mismo, y está imputado el alcalde, la Junta de Gobierno y el presidente del PP, de Coalición Canaria en Tenerife. Claro, estas cosas si no se cuentan con detalle, el gran público se puede perder, pero es evidente que aquí ha pasado cosas tremendamente graves. ¿Por qué? Si vamos más allá, perdóname, si vamos más allá, nos podríamos remontar a Arona. Y si nos remontamos a Arona, dice, ¿qué hace el loco este acudiendo a Arona? Porque el propietario de las grúas era de Arona. Y esperemos que en Arona el servicio hubiera estado concedido correctamente anteriormente, pero mucho me temo que no. Hablamos de Grúas Poli en aquel momento. Sí, bien. El primero. El propietario que ha dicho en los juzgados que Clavijo le presionó para que vendiera su grúa, su concesión, que la había ganado en un concurso, se la vendiera a unos supuestos amigos que ellos mismos han reconocido esa amistad entre los tribunales. Podemos hablar, Javier, de un entramado, una especie de maraña, no sé cómo llamarlo, porque esto es como una especie de secta familiar. La política canaria, en Tenerife en concreto, con todo este tipo de cosas que pasan, donde vemos que hay empresas que están implicadas, que siempre son las mismas, que los políticos son los mismos, que los partidos son los mismos, además, porque esto, ¿qué puede significar? Yo creo que podríamos hablar de más cosas, y con el tiempo se va a ir descubriendo muchas más cosas en este entramado que ha pasado, que se ha iniciado con las grúas. Podríamos averiguar, supuestamente, quién se intentó personar en la causa hace unos días y la jueza no lo admitió, que era una persona afín a Víctor Díaz, porque había compartido con él altos cargos en el gobierno autónomo. Yo le llamo a Víctor Díaz el alcalde de honor de La Laguna, porque ese es el original, el otro es la fotocopia, el que está simplemente puesto por su hermano. Pero podríamos llegar a la conclusión de que las personas que han ido apareciendo a lo largo de este tiempo tienen vinculaciones unos con otros y con empresas, pero eso ya irá apareciendo con el tiempo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios tenemos a la justicia que todavía, de alguna manera, sigue funcionando. Por lo menos, estos casos se admiten a trámite, se pasan a una investigación y conocemos muchísimos detalles. Bueno, a veces no los terminamos conociendo todos, porque Víctor Díaz estuvo un montón de años imputado, finalmente quedó libre absolutamente de toda la causa del IFEN. El IFEN es la causa famosa de donde desaparecieron 50 millones de euros, que nadie sabe dónde está. 18 años. Sí, 15, 16 años, donde nadie sabe dónde están esos 50 millones de euros, y Víctor Díaz quedó también, se ha dicho por parte de la justicia, sin absolutamente nada, ninguna acusación después de 15 años, ¿no? Bueno, si las cosas van a tardar tanto tiempo, no me extrañaría que Fernando Clavijo, si finalmente es llamado a declarar como imputado por el Tribunal Superior de Justicia, en el próximo mandato lo veamos de senador, ¿no? Y claro, aquí al final... No nos sorprendería. No me sorprendería. Yo creo que además en la pelea interna empresarial que hay en Coalición Canaria en estos momentos es brutal. Clavijo llegó al poder porque se cargó él mismo y los suyos con la ayuda inestimable de Víctor Díaz a Paulino Rivero, y yo creo que en estos momentos le está pasando a él lo mismo. Lo que pasa es que probablemente no se haya enterado que la lucha empresarial dentro de su partido sea para desalojarlo a él como candidato y colocar probablemente a Ana Orama. Tenemos algo que es muy curioso y muy representativo con respecto a Fernando Clavijo. Fernando Clavijo llegó a la alcaldía de La Laguna en un principio no por una votación, no por una elección, no fue un alcalde electo, fue una designación de Ana Orama en aquel tiempo. Y posteriormente
Fernando Clavijo llega a ser presidente del gobierno de Canarias sin ser el candidato más votado, porque Coalición Canaria no es el partido más votado en Canarias. ¿Por qué sigue Coalición Canaria mangoneando de esta manera tan torticera como lo está haciendo? Por muchos motivos, pero uno de ellos es la ley electoral nefasta que tenemos. Otro es por los intereses económicos y empresariales que se han ido moviendo en esos entornos, y otro es también por la responsabilidad o irresponsabilidad del resto de las fuerzas políticas, PSOE, PP, Nueva Canarias, Podemos y como nos queramos llamar todos. También tenemos algo de responsabilidad en tener 35 años de gobierno de Coalición Canaria. Mira, estos días están hablando de un contrato para la Televisión Canaria para los informativos de 144 millones de euros. Los digo despacito porque se dice rápido, sí, pero son 144 millones. Nadie se ha ocupado, ni siquiera en la izquierda, de decir, señores, no puede ser. Esos 143 millones los podemos dedicar a otras materias, 143. Y 1 millón, uno de los 144 que quieren dar a unos informativos para dárselos a una empresa privada, dediquémoslos a contratar 50, 30 periodistas de los que están en paro, de los que están siendo freelance en estos momentos. Solo unos informativos libres y públicos nos hará llegar a mejores cuotas de democracia en Canarias. Unos informativos de la televisión pública canaria que estén en manos de una empresa privada nunca serán igual que unos públicos, nunca. Teniendo un montón de periodistas estudiando en las facultades y muchos otros en paro y muchos otros de freelance, auténticamente esclavos del siglo XXI, es imposible que esto pueda dar un giro, un cambio. Y me gustaría que la izquierda hiciera estos planteamientos hoy en Canarias. Me gustaría que la izquierda dijera, no queremos una televisión pública de la que va a montar el Cabildo de Tenerife, que ya van por varios millones. Y dice, no, nos va a costar medio millón. Mentiroso. Nos ha costado ya un par de millones porque ha comprado las cámaras, ha pagado las señales, ha montado los estudios. Todo esto, quiero decir, que también la izquierda debemos reflexionar por qué no llegamos al gran público, por qué no llegamos a la mayoría de los ciudadanos, porque permitimos que pasen estas cosas, porque no impedimos que pasen estas cosas. Claro, cuando se aproximan las elecciones, todos estos medios que van a ganar cientos de millones de euros, pues le hacen la campaña gratis a Coalición Canaria y a los demás nos ignoran, nos vetan, desaparecemos. Si no utilizamos las redes sociales estos días y demás, pues ya ni estaríamos en la isla porque te echan. Canarias necesita un revulsivo, un cambio, y el cambio o viene de mano de la gente de izquierda o estamos abocados al desastre, pero tenemos que hacer autocrítica para poder llegar a donde estamos y desalojarlos. Hay un entramado empresarial, hay un entramado de intereses políticos, económicos, mediáticos y demás en torno a Coalición Canaria, y si no les desalojamos del poder, nunca seremos verdaderamente una democracia participativa en nuestro archipiélago. Aparte de los intereses económicos, las redes clientelares, todo este sistema que ya ha sido tejido de una forma que hace prácticamente imposible que haya grupos bisagra como Coalición Canaria, que siempre están en el poder ahí, de alguna manera, porque Coalición Canaria no tiene la mayoría de votos, eso es muy significativo, pero a pesar de ello siempre está en el poder, porque hace de bisagra. Y evidentemente hay una complicidad entre los otros partidos, que son el Partido Socialista, el Partido Popular y el resto de oposición, que no sabe cómo articular sus políticas pues, para cambiar eso. Aparte de eso que tú has comentado ahora mismo, Javier, que tienes toda la razón del mundo, porque es que los medios de comunicación son fundamentales para conocer la realidad, no solo política, sino económica, y la gestión pública que se está generando en esta tierra. ¿No hay cierta dejadez, incompetencia por parte de los grupos de izquierda? Sí, la hay. Y esa es la crítica que yo creo que, o la autocrítica que debemos hacer todos. Yo llevo reclamando hace mucho tiempo dónde están las cuentas del teleférico y la gente dice, ¿de qué está hablando este loco? Bueno, yo tengo una norma en mí mismo, ¿no? Y es que nunca doy puntada sin hilo. ¿Qué quiero decir cuando pregunto por las cuentas del teleférico? Que puedo afirmar que una parte importante del dinero público que se recauda del teleférico va a comprar voluntades en los medios de comunicación. Y podríamos hablar en esa misma metodología del recinto ferial, del auditorio, de turismo de Tenerife, etcétera, etcétera. O sea, claro, a Coalición Canaria no va a invertir en el periódico El País, o en El Mundo, o en el ABC, donde invierten en los medios de aquí. ¿Y con qué objetivo? ¿Con publicitarse ellos solos? No, con el objetivo además de callar el resto de las bocas.
Y esto la izquierda lo sabemos, pero no nos escuchamos, no actuamos. Y si no actuamos y no nos escuchamos, tenemos un problema. Y el problema es cómo solucionar esta falta de entendimiento entre todos los hombres y mujeres de Canarias de izquierda para verdaderamente producir una alternativa en el archipiélago. En Canarias están demasiado amasados los intereses, demasiados conectados las familias. Cuando hablamos del plátano, cuando hablamos del turismo, cuando hablamos de cuestiones eléctricas, de puertos, al final siempre llegamos prácticamente a las mismas familias. Cuando hablamos del agua, casi siempre hablamos de los mismos apellidos, de las mismas historias. Y es cierto que Canarias es un pañuelo dentro de la sábana que es el conglomerado nacional, el país, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué, a pesar de que aquí nos conocemos todos, esto es tan pequeño que nos conocemos todos, no sabemos articular correctamente pues, nuestros intereses, nuestros proyectos y nuestro futuro? Estamos cercenando por no saber pues, transmitir cuál es nuestra voluntad, pues el futuro de Canarias. No solamente en el tema económico, en el tema político y en el tema, sobre todo, medioambiental. Aquí nos estamos cargando este territorio. Pero la culpa sigue siendo nuestra porque, insisto, por mucho que le demos vuelta y estamos en un debate de personas de izquierda, hoy te dicen a ti, es que no hay un plan director para el Hospital del Norte y no lo podemos poner en marcha. Hombre, pero di que el dinero está, porque vas a regalar 144 millones a un grupo empresarial para que manejen los informativos de la televisión canaria. Es que no tenemos el Hospital del Sur. Pues chicos, lo mismo. Es que los alumnos de UASA están estudiando en barracones. Pues 3/4 es lo mismo. Es que el 50% de la población canaria está en el umbral de la pobreza. Claro, porque la mayoría de la economía en nuestras islas la tienen 4 familias. Hablemos sin complejos del plátano, hablemos de los puertos, hablemos de las aguas, pero sin complejos, pongamos los nombres sobre la mesa. Cuando alguien hace estas cosas, cuando alguien hace este trabajo, por ejemplo, un periodista como David Cuesta hizo varios reportajes de este asunto, al final tan harto y tan cansado se ha tenido que tomar un año sabático, ¿no? Porque me imagino las presiones que ha recibido. Yo ante David Cuesta, porque tengo muchas diferencias con él, yo me quito el sombrero, yo no quiero discutir nada con él, porque lo que ha hecho es brillante, ha abierto los ojos a un montón de gente que no sabían estas historias. Lo malo de esto es que puede quedar en el olvido, porque se hace al comienzo de un mandato y cuando llegan los últimos 15 días es más importante arreglar en Canarias o en Tenerife un local de una murga por $500.000 de euros que darle la vivienda a alguien que ha sido desalojado hoy de su casa. Es más importante. Nos cabreamos más en los bares, en las conversaciones con amigos y con gente, cuando es el concurso de murgas, por poner un respeto, y yo fui murguero, por poner un ejemplo, que cuando alguien ha sido desalojado de su vivienda. Y esto, los hombres y mujeres de izquierda tenemos que sacarlo fuera, no para atacar a las murgas, ni mucho menos, ni a ningún colectivo, sino para reivindicar lo que para nosotros es verdaderamente importante, que es el ser humano, que son los canarios y canarias que vivimos aquí, que necesitan de la ayuda de la administración pública y no del despilfarro o no de la colaboración con los poderosos de la tierra, que tiene un negocio que tire para adelante, que yo me parece muy bien los empresarios, no tengo nada contra ellos, pero el que tiene necesidades hay que ayudarlo de la administración pública, y perras hay. Si no hubieran perras, pues bueno, estaríamos fastidiados, pero dinero hay. Cabildo ayer presentó 4 coches oficiales, 4 tremendos coches oficiales en la Plaza de España, delante del Cabildo. ¿Es necesario eso o es necesaria otro tipo de políticas? Bueno, yo creo que es necesario otro tipo de políticas sociales, medioambientales y demás, pero hay otros que están más empeñados en estar en el coche oficial y llevan 35 años. Que hoy la izquierda no se raje las vestiduras porque el portavoz de Coalición Canaria en La Laguna ha sido llamado a declarar como imputado de unos delitos graves, a mí me asombra. Yo no tengo la oportunidad de estar todos los días en los medios porque me han cortado el grifo en todos lados, pero lo quiero decir. Si la izquierda que se respete a sí misma, la izquierda política y social, no puede permitir que un portavoz de un grupo político municipal esté imputado de delitos graves. No puede mirar para otro lado mientras el presidente del gobierno va a dar 144 millones de euros a unos informativos privados, que luego camuflarán como objetivos, cuando están pasando estas cosas y cuando va a ser llamado a declarar por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esto es
cuando menos para presentar una moción de censura. Pero en Canarias, en La Laguna y en el Cabildo. Es lo mínimo que se despacha. Que a los habitantes de Santa Cruz en masa le esté cobrando por la depuración de sus aguas todos los meses en su recibo del agua una cantidad para pagar la depuración y no la depure, es para poner el grito en el cielo. Pero es ir a los tribunales, acudir a los tribunales. Yo no veo a nadie calentándose por esto. Y lo voy diciendo yo mismo, y estoy aquí tranquilo contigo, me voy enervando. Y digo, un día me va a dar algo. Porque te lo voy diciendo, me voy sublevando yo solo. También esto tenemos que hacerlo como autocrítica. ¿Por qué en Santa Cruz la izquierda no hemos hecho? Si, señores, ustedes están estafando a los ciudadanos. Señores, ¿qué ha pasado con las grúas en La Laguna, en La Orotava? Señores, ¿qué ha pasado con los créditos, los extrajudiciales de créditos en cada una de las administraciones públicas? Señores, ¿es más prioritario una tele para el Cabildo que abrir un hospital en el norte o en el sur? Esto es lo que tenemos que discutir, y entonces a veces nos perdemos en el monte y no sabemos bajar. ¿La izquierda tiene que romper ya ese complejo? Sí, y unirse. Y tragarse algunos sapitos, porque nos ponemos la vestimenta de santos, y no, yo con este no voy, pero si es de izquierda como tú, no, pero es que una vez, un día me faltó el respeto. Guanajadas, ¿no? Cuando lo que tenemos enfrente son otras cuestiones. Dejémonos de tonterías entre nosotros y nosotras y unámonos para poder desalojar a Coalición Canaria. Sin unidad de la izquierda no hay futuro en esta tierra, no hay de verdad cambio de política, y quitémonos esas boberías, traguémonos algún sapo que tenemos que tragar y avancemos. Nosotros desde aquí, desde el empaquetado, queremos mandar, ya que Javier Abreu nos ha dado pie a ello, ese mensaje. Desde este canal, este medio de comunicación, es un medio que lo que pretende es precisamente eso, llevar la realidad, la verdad de las cosas, que la gente participe, que se hable claro y sin cortapisas de política, de economía, se den nombres y apellidos cuando alguien lo hace mal y también cuando lo hace bien. Claro. Pero que rompamos ese complejo que parece que hay en los grupos de izquierda o en los partidos de izquierda o en las, no sé si llamarlo la zona de confort que tiene ahora mismo es que, la mira, izquierda, ¿no? Si tú un día por la calle me insultaste o metiste la pata, o yo, ¿no? Ya estamos peleados eternamente, dejémonos de bobería, que ni tú ni yo hemos metido la mano en la lata al gofio. Entonces, antepongamos nuestra riña personal, nuestra metedura de pata en un momento determinado de nuestra vida, porque todos hemos sido jóvenes y hemos metido la pata algún día, pongamos primero los intereses generales de la ciudadanía, nuestros valores, nuestros principios de hombres y mujeres de izquierda, y dejémonos de guanajadas si un día nos peleamos, porque ni tú ni yo hemos metido la mano en la lata al gofio, pero un día nos mosqueamos por tu corbata, porque yo me eché un pedo por cualquier tontería, y eso es definitivo. Venga ya, hombre, bajémonos de la parra, ¿no? Bien, es que creo que eso que acabas de comentar es fundamental. La izquierda tiene que estar unida, sobre todo en ese programa, porque los programas son prácticamente los mismos, y abandonar eso de la riña particular. Lo que pasa es que eso es un poco complicado, habrá que educar un poquitito más a todo esto, a todo este nivel, a toda esta, digamos que entramado que hay de oposición, etcétera, etcétera. Y bajo mi punto de vista, uno de los problemas que tenemos son esas asignaciones que hay, que parece que acallan bocas, incluso en las partes de la izquierda, que ya también sabemos que ha ocurrido tanto en Santa Cruz, tanto en La Laguna, como en otras partes, ¿no? Desde aquí, desde el Empaquetado Televisión, evidentemente le agradecemos a Javier Abreu sus palabras, sus comentarios. Lo invitamos nuevamente a estar aquí cada vez que quiera, hablando de política claramente y en mayúsculas, con mayúsculas, porque esto es hablar de política. Lo demás es simplemente marear la perdiz, lo que hacen otros medios de comunicación. No sé cuál es el motivo, pero nos lo podemos Cuando imaginar. ustedes quieran, me gustaría venir, cada vez que ustedes lo estimen conveniente, y habláramos de las cosas que pasan incluso hasta en el mundo, de los mercados de esclavos que se están dando estos días a conocer, que mucha gente tiene los ojos cerrados, y hablemos también de la utilización correcta de las redes sociales para difundir valores y no para atacarnos los unos a los otros. Pues muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Bienvenido siempre al Empaquetado Televisión. Señores, señoras, amigos y amigas que nos siguen en las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, etcétera, etcétera, despedimos aquí nuestro programa de hoy en Abriendo Alamedas. Y recuerden que detrás de la información, detrás de las noticias, detrás de todo lo que acontece, tiene que haber vida inteligente. Y uno de los proyectos que nosotros tenemos es hacer que todo el mundo participe
de una manera unida, porque la izquierda necesita estar unida. Muchas gracias.